Comenzamos. Vamos a mirar en Esther, capítulo 9. Esther, Jot, Salmos, dos libros, un libro o dos libros antes de los Salmos. Bueno, queremos concluir hoy con esa serie de mensajes del libro de Esther. Estaba mirando, no sé si conté mal, han pasado 10 mensajes del libro de Esther y no pretendemos, ni lo hemos pretendido, ni lo pretendemos en esta ocasión, tener mensajes profundos. No son mensajes profundos, son mensajes sencillos, hechos por una persona que tiene muchas limitaciones, pero la palabra de Dios tiene poder. Y a pesar de la sencillez de los mensajes, sabemos que ha sido de bendición. Ahora, si usted quiere mirar los mensajes atrás, no sé, ha visto algunos mensajes del libro de Esther, puede encontrarlos en las redes sociales de Congregados en su nombre Calarcá, en YouTube y en Facebook. Entonces, esto lo digo por los presentes y por los que en el futuro puedan ver este mensaje a través de las redes sociales. El capítulo 8 del libro de Esther nos habla de que hay un decreto de vida. ¿Se acuerdan? Ellos estaban condenados, iban a morir. Ellos iban a morir y de estar condenados a morir, hay un decreto que dice, ustedes van a vivir porque les permitió defenderse de sus enemigos. De, de estar rumbo a la muerte, ahora podían tener vida. Ahora, miramos en el miércoles pasado acerca del capítulo 9, del versículo 1 hasta el 15, donde ellos tuvieron una victoria total, arrasadora sobre sus enemigos, victoria dada por Dios. Y recordaba ese versículo, lo recuerdo en este momento, que dice que en Cristo, no dice somos vencedores, sino que dice, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hubo una victoria total, arrasadora sobre los enemigos del pueblo de Dios, del versículo 1 al 15, en el capítulo 9. Y pretendemos, en la voluntad de Dios, abordar, irnos hoy desde el capítulo 9, versículo 20, hasta el capítulo 10, versículo 3, que es el último versículo del libro de Esther. En el versículo 20 del capítulo 9 dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año. Entonces hay una orden. ¿Qué deben hacer ellos? Celebren, celebren. Hagan esto, celebren. ¿Qué celebrar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues lo dice a continuación el versículo 22. La razón, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete, días de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas o regalos a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Iban a celebrar, ellos iban a morir, estaban tristes. Había ayuno, vemos el capítulo 3, ayuno, llanto, lágrima, clamor, porque iban rumbo a la muerte, iban a desaparecer por completo, iban a ser arrasados, pero Dios les salvó la vida. Dios no permitió que el pueblo desapareciera. Entonces, usted puede pensar,
en algo similar que nos ha pasado a nosotros hoy? Íbamos rumbo a la muerte, a una vida sin sentido, una vida sin esperanza, sin propósito, y nos esperaba una eternidad sin Dios. Eso le espera a todo aquel que no ha lavado sus ropas en la sangre de Cristo, que no ha puesto su confianza en Jesús. Eso nos esperaba a nosotros y nos esperaba una eterna condenación. Pero un día pudimos ver a Cristo muriendo por nosotros y sentirnos tan sucios que pedimos el perdón a Él y Él nos limpia y nos da una nueva vida. Ese día, como dice el versículo 22, la tristeza se nos cambió en alegría y se nos cambió el día de luto en día bueno. Dígame si usted no tiene esta experiencia. Si usted no puede decir, yo también viví eso, yo también lo viví. Y no por mí, sino porque Cristo, porque Dios lo hizo a mi favor. Entonces, debido a eso, Mardoqueo les manda que tengan una celebración. ¿Por qué celebración? Porque ahora lo recuerdan, en un año tal vez, pero en 5 años tal vez comiencen a olvidar. Mardoqueo quiere establecer, y la reina Esther junto a él, una celebración de manera que los judíos no se olviden de lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Pueden ustedes hablar de algo en el Nuevo Testamento que tiene algo similar a lo que estoy diciendo? Y pensaba en qué, y pensaba en la cena del Señor. Es una celebración donde recordamos que la tristeza se nos convirtió en alegría y que el día de luto se nos convirtió en día bueno cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Y celebramos que Él murió porque también celebramos que Él resucitó y que Él vive y pronto vendrá. Entonces, la razón de la celebración, cuando el Señor llegó a nuestra vida y un día Él nos lleve con Él. Imagínense, Él nos trajo a la vida, pero tenemos problemas, sí, tenemos dificultades, pero ¿saben una cosa? El hecho de que hayamos por pura gracia creído en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, hace que tengamos la esperanza de estar en un lugar donde no hay hospitales, donde no hay medicina, donde no hay cementerios, ni hay policías, ni nada de eso, porque estaremos en un lugar donde no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Entonces, ¿hay razones para celebrar? ¿Tienes razones tú para celebrar? Entonces, ellos estaban de celebración, estaban felices, hacían banquete, mandaban regalos, pensaban en los pobres, porque saben que es bueno recordar a veces, por ejemplo, lo que recordaban ellos en el versículo 24. Porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Es bueno recordar a dónde íbamos. Es bueno recordar lo que nos esperaba. Es bueno recordar que íbamos rumbo a la muerte, porque eso impulsa, anima nuestra alegría hoy. Mirar de dónde nos sacó el Señor, a dónde íbamos y dónde nos tiene por pura gracia, por su amor. Y el versículo 25 dice, ¿cómo fue que Dios los salvó? Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel, o sea, Amán, que aquel trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca.
cómo salvó Dios a través de una mujer que tenía dudas, una mujer que inicialmente pensó, no lo puedo hacer, pero el obrar de Dios en el corazón de ella hizo posible que se hiciera y que Dios le diera gracia delante del rey y que se accediera a lo que ella pedía, la vida del pueblo. Entonces fue un milagro de Dios, fue Dios quien lo hizo. ¿Quiénes debían de celebrar? Hemos visto que hay una celebración, que hay una razón, que hay una manera en que se ganó esa salvación del pueblo, pero ¿quiénes debían de participar en esa celebración? Versículo 27. Dice, los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por todas las familias, por todas las provincias y ciudades, que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Sí ven? ¿Qué les parece? Quiere Dios, esto viene de Dios, quiere Dios que no olvidemos las bendiciones que hemos recibido como su pueblo. Quería Dios que el pueblo de Israel no olvidara al pasar el tiempo que habían sido rescatados de la muerte, que había sido un completo obrar de Dios, un milagro de Dios. Quiere Dios que todas las generaciones, todas las familias, hablando de los que integran el pueblo de Dios, participen de esta celebración. Volviendo, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Quiere Dios que todos participemos de una celebración llamada la Cena del Señor. Quiere Dios que todos los creyentes, las personas que han sido salvas, rescatadas del fuego eterno, estén agradecidos con Él por el favor que hemos recibido. Quiere Dios que las familias y nuestra descendencia glorifiquen a aquel que murió por nosotros en la cruz. Que todas las familias, todas las generaciones lo hagan, los que hacen parte del pueblo de Dios, lo recuerden por siempre, que nunca dejen de hacerlo, que nunca dejen de hacerlo. Por eso, volviendo a la cena, el Señor dijo, hagan memoria de mí hasta que yo venga. Hasta ahí, hasta que yo venga. No tenemos por qué perdernos celebración como esta, que el Señor nos rescató y entregó su vida por nosotros. Y yéndonos, el 10, capítulo 10, miremos el capítulo 10, la grandeza de Mardoqueo, versículo 1. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Él fue un personaje importante en el libro de Esther. Y pensamos en el personaje más importante que hizo posible la historia de la salvación, nuestro amado Señor Jesucristo, cuyo nombre es sin igual y que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre. ¿Qué les parece cómo va finalizando el libro de Esther? Comienza, ¿recuerdan? Comienza capítulo 1 con un problema que hubo
porque hubo un banquete. Ese banquete es diferente de esos banquetes de celebración. Ese banquete era mostrarse el rey su poder a sus súbditos, y en ese banquete la reina Basti no quiso asistir. Allí la reina Basti, capítulo 1, pierde el trono. En capítulo 2, al rey le colocan la idea: busquen una reina, traigan las doncellas, y él, muy aburrido, muy triste, dijo: no, está bien, lo voy a hacer porque ustedes lo dicen. Y se hizo la elección de la reina, y el capítulo 2 llegó a ser reina Esther. En el capítulo 3, Amán, ¿qué hace? Planea destruir al pueblo a través de un decreto, y ofrece incluso dinero para que el rey lo permita. En el capítulo 3, Amán planea destruir el pueblo de Dios. En el capítulo 4, ¿se acuerdan cuando Mardoqueo habla con la reina? Le dice: reina, tiene que hacer algo. Y la reina dice: un momento, no puedo hacer nada porque me muero. Eso está en el capítulo 4, y Dios comenzó a obrar en el corazón de la reina Esther, y luego ella decide hacerlo, no sin ser apoyada a través de ayunos y oraciones. Eso es capítulo 4. Luego, cuando vamos al capítulo 5, Esther invita al rey al primer banquete, ¿acompañado de quién? Del hombre que pensaba: oh, esto está muy bueno, me están teniendo en cuenta, Amán. Allí estaba con la reina Esther y con el rey en el primer banquete, en Esther capítulo 5. Luego el capítulo 6, ¿se acuerda que Amán quiere hablar con con el rey porque ya no soporta a Mardoqueo y quiere pedir que lo ahorquen? Él había hecho una horca, ahórquelo por favor. Y cuando Amán habla con el rey, resulta todo lo contrario, y resulta él honrando a Mardoqueo, y llegó apesadumbrado a su casa. Eso es capítulo 6 del libro de Esther. Luego, en el capítulo 7 tenemos el segundo banquete. ¿Se acuerdan cómo terminó ese banquete? ¿Terminó bien o terminó mal para Amán? Terminó mal, porque terminó ese banquete, dio lugar luego a que él fuera ahorcado. Muere Amán allí en el capítulo 7, es ahorcado. Capítulo 8, como lo mencionamos al inicio, fue el decreto de vida, donde los judíos se llenaron de alegría porque había esperanza. El capítulo 9 nos habla de la celebración de vida, y el capítulo 10 nos habla de la grandeza de Mardoqueo. Hemos repasado en unos segundos lo que vimos del capítulo 1 al capítulo 10 del libro de Esther. Si usted pudiera colocar capítulo 1, vimos esto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algo que una a todos esos capítulos, algo que los forme como en un grupo. ¿Qué frase escogería usted? ¿Qué une a uno con otro, con otro, con otro? ¿Qué los hace? ¿Qué idea da todo ese conjunto? Salvación, muy bien, sí. Y pensaba también salvación, sí, claro. Pensaba en el cuidado de Dios por su pueblo, misericordia. Y pensaba también en el obrar de Dios en su pueblo y a favor de su pueblo. El obrar de Dios en su pueblo y a favor de su pueblo. Pareciera salvación también, lo menciona el hermano Richard. Y pareciera todos esos temas que estamos mencionando estar atravesando el capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde por encima de eso, salvación, cuidado, obrar, está Dios, no mencionado ni una sola vez en el libro, pero resaltado su obrar de una manera maravillosa y perfecta. El arquitecto de la salvación, el constructor de nuestra redención, el ser maravilloso, que no hay nadie como él. Y quiero preguntarle si ha sido bueno que tuviéramos todos estos miércoles estudiando el libro de Esther. Y si usted,
conmigo, podemos en este momento decirle a Dios, gracias por lo que has hecho. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque eres bueno, porque así como cuidas a este pueblo, nos cuidas a nosotros hoy. Así como has sido fiel, fuiste fiel con ese pueblo, eres fiel con nosotros hoy. Eres fiel con nosotros hoy. Y así como obraste en ese pueblo y a favor de ese pueblo, obras hoy en tu pueblo y a favor de tu pueblo, del cual nosotros hacemos parte. Gracias a Dios por su obrar. Vamos a orar. Señor, Señor, qué maravilla, Señor, qué maravilla lo que tú haces. Nosotros, Señor, no merecemos. Mardoqueo no fuera nada si no fuera por tu obrar. Esther no se hubiera podido levantar e ir a presentarse delante del rey si no hubiera sido por tu obrar en su corazón. Y aún que ella se hubiera atrevido a semejante cosa, no hubiera pasado ese momento y llegado y seguido con vida si tú no hubieras obrado en el rey, dándole gracia a ella. Señor, en todos estos momentos, aún en los momentos oscuros que tuvo tu pueblo en este libro, donde vio la muerte, el pueblo vio la muerte allí a la vuelta de la esquina, donde pensaban que iban a ser arrasados, aplastados por sus enemigos. En ese momento ellos pudieron ver que tú hiciste algo, que tú obraste de una manera maravillosa. Y nosotros individualmente hemos pasado por momentos difíciles en que tal vez no hemos encontrado el camino, la salida, en que nos hemos sentido encerrados, donde no hemos encontrado la solución, pero gracias porque tú obras hoy, Señor. Porque ese Dios presentado en el libro de Esther no se ha desgastado. Ese Dios no ha disminuido su poder, su carácter perfecto, misericordioso y salvador no ha disminuido, no se ha acabado. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios que tiene tu pueblo hoy. Y es el mismo Dios con quien cada uno de nosotros puede contar. Gracias, Dios, por eso. Gracias. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús.